Bueno, ya que empezamos con algunos chistes profesionales, yo me acuerdo que en mi época de estudiante, yo en realidad entré a estudiar, después de haber estudiado medicina, ciencia política. Y eran abogados muy respetables, pero que de ciencia política poco. Entonces, en la carrera de sociología pudimos tomar a los profesores echados de distintas universidades, hacer una carrera, después de haber estudiado medicina en la UBA, una carrera muy razonable. Pero uno de los chistes que había era que es un sociólogo, ¿no? Un epistemólogo planteaba, decía, es un ciego con anteojos negros en un túnel totalmente oscuras, un politicólogo, ¿no? Que en un túnel totalmente oscuras, ese politicólogo busca un gato negro. Y un sociólogo es exactamente lo mismo, pero sin el gato, ¿no? Yo lo que rescato es la voluntad de buscar, aunque uno aparentemente no encuentre inmediatamente eso. Y lo segundo es buscar desde distintas perspectivas, con una visión integral del tiempo presente, con una visión histórica, no para quedarse, sino para entender. Así que de alguna manera lo único que tengo hoy de embajador es la corbata. Yo soy de la asociación casi desaparecida Hombres con Corbata. Pero este mix que me ha llevado toda la vida a ser más de 30 años profesor de sociología política y haberme dedicado mucho tiempo de mi vida a la gestión pública y a la política. Y quiero ponerles dos perspectivas, no para darle temas cerrados, sino para abrir un poco la conversación entre nosotros y con ustedes. Una es, si quieren, una definición teórica práctica de cómo podríamos ver la democracia, que de alguna manera ya lo estuvieron escuchando, porque, digamos, la vivencia, de mi caso, haber vivido 2 dictaduras, o 3 si tomamos la que le tocó a mis padres, yo creo que estuvo perfectamente reflejada, así que no necesito decir más nada sobre eso, compro todo y lo respaldo. Entonces la democracia, y es lo que también hemos aprendido con la historia y con algunos teóricos, podríamos decir que tiene 3 dimensiones para analizar. Una dimensión es cómo se accede, cómo se participa, cómo se elige. Esto es la legitimidad de acceso a las instituciones del gobierno y a la participación de la sociedad. La segunda tiene que ver más con el ejercicio de la gestión. Entonces, ¿de qué manera se respeta o se modifica de acuerdo a las reglas de juego cuando uno está en la situación de la gestión o en la situación del poder? Esto es, he aceptado reglas de juego para acceder y después pienso que el poder es uno solo, que no hay un equilibrio de 3, que el poder es solo la presidencia y no hay federalismo, son solo la provincia y su gobernador, son los municipios, es solo el sistema institucional político o es el conjunto de la sociedad, o soy yo y la gente o me sigue o está fuera de las instituciones. Y el tercer tema, que no es menor, es el sentido de la democracia. Esto es, este acceso de acuerdo a las reglas de la democracia, este ejercicio de acuerdo a las reglas de funcionamiento de la misma, ¿me genera más espacios de libertad que el que teníamos antes? ¿Me genera mejor ejercicio y práctica de mis derechos civiles, culturales y religiosos en una sociedad plural? ¿Me permite estar más incluido o me hace estar más excluido? ¿Me permite tener una economía moderna y competitiva que dé respuesta a los empleos del tiempo que me toca vivir o realmente la restringo? En esto, y cierro esta primera parte y voy a la segunda, que es que estos 35 años para mí tienen casi 100 años de historia. La historia nunca comienza en un momento, porque yo creo que negarle a la generación del 80 sus aportes de un Sarmiento, yo me crié en un colegio de curas, así que antisarmientista, muy de grande aprendí a valorar, lo que no quiere decir que todas las cosas las hacía bien ni que tenía buen carácter el amigo. Tenía un cura que era muy bueno, decía, gracias a Dios tuvimos Sarmiento y ojalá no tuviéramos a 2, decía él, ¿no? A varios políticos les vendría lo mismo. ¿Sí? También yo.
algunos. Y esto, para hacer una historia corta, empieza con una ampliación fundamental de la democracia, con la Unión Cívica Radical, con la Ley Sanz Peña, la Unión Cívica Radical y el movimiento irigoyenista, porque no solamente fue un acceso al voto universal, con la mitad del país afuera todavía, las mujeres, y muchos de los varones con fuerte restricción, sino que hubo un movimiento popular de incorporación de nuevos sectores que implicó el liderazgo de Hipólito Yrigoyen dentro de la institución del radicalismo y de la Constitución argentina. Entonces, primer golpe en 1930. Otro proceso democrático de inclusión en el 46, febrero del 46, termina con otro golpe. Después, en la mitad de la gestión de Yrigoyen, de la gestión de Perón, como decía él, discutan. Segundo hecho. Este hecho marca con mayor claridad que el anterior todavía la proscripción de un sector político, de un dirigente, inclusive de un sector social de la Argentina, que hoy es mucho más policlasista desde el punto de vista partidario que lo que era en el 55. Y después no voy a hablar de los golpes contra Frondizi, sino del contra Ilia, no porque sea mejor un golpe que el otro, o peor uno que otro, sino por lo que va a venir, porque en el fondo el golpe contra Frondizi, que también lo rechazo históricamente, sino que contra Ilia, más allá de que había accedido con el 25% de los votos por la exclusión y el voto en blanco del justicialismo, inaugura con la dictadura onganía. Esa sí yo la conocí, y conocí la noche de los bastones blancos y la destrucción de la Universidad Argentina. No solamente la política, grandes profesores hoy del VSLA de Los Ángeles, en el campo de la matemática, yo los tuve como profesor de lógica hasta que finalmente se fueron, por decir una sola cosa, no era solamente a los amigos de la centro izquierda o de la izquierda de la Facultad de Filosofía, echaron a toda persona que pensara o que tuviera cierta autonomía de aquella universidad. Pero lo que yo les quiero referir no es esa historia, que sería mi historia como joven estudiante y dirigente político en el 66. No me hagan el chiste que me hacen mis compromisanos, yo cuento que estuve en el gobierno de Perón, me dicen ¿cuál de los tres? Digo, no, hermano, en el último. Y hasta que se murió Perón, porque con la señora y el brujo no me quedé ni un día. Es el único hecho político que voy a contar en todo el día, pero es de lo único que me siento muy orgulloso. Cometí muchos errores, menos no darme cuenta de lo que venía. Ahí me di cuenta. En el golpe contra Ilia, la propuesta de la Revolución Argentina, sin tiempos y sin plazo, los jóvenes como vos se acordarán, era la idea de suprimir los partidos políticos. No ciertas formas corporativas en el marco de la democracia, sino un corporativismo sin partidos. ¿Qué resultado trajo? En nuestra generación, un diálogo entre todos los sectores políticos. Ya no se trataba de, para gobernar el país, excluir a un sector político, sino de excluir la política. Entonces, la representación popular, a través de corporaciones que ellos decidían cuáles eran las corporaciones. Usted conoce, ¿no? Esa. Ahora, después viene la crisis del 75. Yo lo pongo siempre así, van a ver por qué después lo pongo. Y el terrible, el más sangriento y el más infame golpe que ha sufrido la República Argentina, que fue el del proceso militar. Y ahí ya se trata casi de excluir a los argentinos. Y la crisis que ya veníamos viviendo a mediados del 75, en el campo de la política, en el campo de la violencia y en el campo de la crisis económica, se convierte definitivamente en la destrucción de un país que con todos esos avatares de mala institucionalidad, sin embargo, estaba al borde a mediados de la década del 70 y no producto de una sola fuerza política, sino una historia que a lo mejor viene del siglo XIX, muy cerca de ser una sociedad de clase media, no una sociedad con clase media, no una sociedad de pequeños burgueses, sino una sociedad donde de los trabajadores, los profesionales y la mayoría de los empresarios fueran parte de una sociedad móvil y con verdaderas oportunidades. Eso queda destruido. Esta exclusión del 76 a toda la sociedad prácticamente, salvo algunos que iban seleccionando, va a llevar a un espíritu que empieza con la vocación de renovar su partido del presidente Alfonsín, o del candidato Alfonsín, que sorprende a todos ganando la
la interna y después ganando la elección presidencial. Y también el sector renovador, que de alguna manera habíamos nacido de la exclusión de todos los partidos políticos y de la exclusión de la sociedad argentina. Y por lo tanto sentimos que no le podíamos echar la culpa a la gente de haber perdido la elección. Tengo un libro escrito que se llamaba La renovación del justicialismo, sino que había que preguntarnos en qué faltaba y que por lo tanto ese era el presidente legítimo de los que lo habían votado y de los políticos que no estábamos. Y eso llevó un gran compromiso de un gran sector de gente de 30, 40 o 50 años, algunos ya mayores como Cafiero, que jugó muy claramente, donde sentíamos que la reinserción democrática de la Argentina en el mundo, que juzgar democráticamente los atentados contra los derechos humanos y que defender el funcionamiento de una democracia justamente elegida y una democracia que funcionaba institucionalmente era un compromiso conjunto, no era un problema del radicalismo y del gobierno de Raúl Alfonsín. Y esto no nace porque sí, no porque fuéramos mejores, nace como tantas cosas de la experiencia de la historia. Habíamos aprendido cuando se pierde la democracia formal, como le decíamos en aquella época, también se empeora como nunca la democracia que le llamaban real, o si ustedes quieren, los logros de la democracia, más libertad, mejores derechos humanos, mejores oportunidades económicas. No les voy a contar la historia posterior, porque como yo en la otra he sido parte de esa historia, pero en esta he sido en mis aciertos y en mis muchos errores más protagonistas, quiero volver a lo primero que les dije, a las 3 dimensiones de la democracia, no a las 3 democracias, a las 3 dimensiones de la democracia. Uno podría decir entonces, desde hoy, y con esto termino, después de 35 años, en términos a la libertad para elegir y ser elegido, ¿estamos en el óptimo? No. ¿Pero estamos funcionando muy cerca de lo razonable? Sí. Aquí a ningún mal o buen gobierno lo salvan unos militares y un grupo de civiles que lo voltean. Nos cocinamos en nuestra propia salsa y en nuestro propio aceite, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Segundo, funcionamos institucionalmente, ahí estamos un poquito peor, pero dentro de todo nadie o ha querido o ha podido con un poder comerse a los otros, y mucho menos la sociedad. ¿Ha habido intentos de colonialismo de la Suprema Corte de Justicia? Sí. ¿Ha habido ejercicios mayoritarios subordinando y quitándole debate al Congreso? Sí. ¿Ha habido mediocridad en gobiernos y en oposición? Sí. Pero ni con 5 presidentes en pocos días se dejó de cumplir las reglas. Se cumplió siempre, le tocaba estar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, a un señor que lo elegían, un señor que se iba, un gobernador que lo traían. Se cumplió la Constitución. ¿Con forceps? Sí, pero se cumplió la Constitución. No se buscaron atajos. Hubo malos momentos y me hubiera gustado una transición distinta en el último gobierno. Pero no se le ocurrió, a la presidenta no, me quedo. Ni se le ocurrió, ni se lo hubieran permitido. Si quiere volver, podrá volver, pero no se podía quedar más. Yo quiero terminar con eso, que es el tercer punto. Y en términos de los objetivos, y sí, tenemos más libertades, pero recordando a Amartya Sen que la justicia social es poder ejercitar más libertades, realmente estamos en deuda. Yo empecé a hacer política a los 15, 16 años, no me pregunten en qué año, pero imagínense, porque me indignaba la falta de libertad y democracia y porque me indignaba la justicia social. Si hoy tuviéramos una buena gestión de gobierno durante 8 o 10 años, quizás llegaríamos a una situación de inclusión social como la que teníamos cuando yo a los 15 o 16 años me metí en la política, desde un movimiento social en los barrios más marginados de la provincia de Buenos Aires. Y esto no es para descreer de que hay que seguir manteniendo y mejorando esas 2 primeras dimensiones, vuelvo a lo que vos dijiste, sino para tomar conciencia que elegir bien, aunque hay que elegir mejor no digo a quién hay que elegir, esto de que el pueblo es sabio si me vota y es estúpido si no me vota, es lo peor que he escuchado en democracia. Si no elegir mejor es más oportunidades, más transparencia en el financiamiento, menos presión de los medios más poderosos, menos presión del Estado, menos publicidad del Estado para la campaña, que no tiene nada que ver con la información pública a través de los medios. Pero tenemos una gran deuda social y de inclusión.
Yo esto lo digo con mucha tristeza. Por las dos primeras dimensiones creo que hemos avanzado muchísimo en 35 años y tengo mucha esperanza. ¿Y cómo podemos resolver la tercera? Yo intento hacerlo de esta manera, poniendo el inicio de la crisis en el 75. Basta de echarnos la culpa. Acá algo nos pasa, acá tenemos una incapacidad para comprender el mundo del siglo XXI, tenemos una incapacidad para escucharnos, tenemos una incapacidad para debatir de manera constructiva, para mantener la oposición sin ser oposicionista, para ejercer el poder de la mayoría sin despreciar la opinión de las minorías o de la gente que nos votó y empieza a pensar distinto que nosotros. Nada más. Bueno, primero agradecer poder escuchar estas reflexiones, ¿no?, en un lugar tan privilegiado, porque el gobernador Cornejo un poco planteó una dicotomía entre político exitoso y politólogo fracasado, o politólogo exitoso y político fracasado. Bueno, en el caso de José Octavio estamos de alguien que es un practicante de primer orden de la democracia argentina y también es un analista y un profesional de las ciencias sociales admirado, ¿no? Yo vengo de la época no actual. Bien, hoy se dice que si un politólogo, mejor dicho, si un economista se porta bien, se reencarna en un físico, ¿no? Y si se porta mal, se reencarna en un politólogo. Pero cuando yo estudié, no era así la cuestión. Era cuando un politólogo se porta bien, se reencarna en un sociólogo, ¿no? Y si se porta mal, se reencarna en un abogado. Aparte, sociólogo y politólogo del Salvador. Y ahí también está Starke, que es del Salvador, está Fara, que es del Salvador, está Reina, que es del Salvador. Así que falta Bergoglio solamente, ¿no? Que no vendría mal, porque vieron que Bergoglio es no solamente el vicario de Dios en la tierra, sino el vicario del Perón en la tierra también, ¿no? Así que... Pero bueno, hablando un poco de la democracia y con la justificación gótica, ¿no? ¿Gótica en qué sentido? Que es la justificación quizás más eficaz que ha tenido el Estado y la democracia, ¿no? Que es la de contraponer la vida a la muerte, ¿no? Porque los argentinos hemos vivido el estado de naturaleza, ¿no? Hemos vivido en una situación donde la vida realmente era brutal, era sucia, ¿no? Era corta, queda mejor en inglés, como decía, ¿no? Nasty, short and brutish, ¿no? Decía Hobbes. Vivimos eso. Y esa justificación gótica, ¿no?, es absolutamente eficaz. Porque ¿qué se puede decir de eso? Tan eficaz que hoy estamos en una situación muy diferente de las expectativas que teníamos cuando comenzó la democracia en la Argentina. A tal punto estamos en una situación tan diferente que muchas de las hipótesis que nosotros teníamos sobre por qué se habían dado las dictaduras y por qué las democracias podían consolidarse se demostraron totalmente falsas y las contrastó la realidad, las falsificó popperianamente la realidad. Digo, nosotros teníamos un modelo de democracia. No la tenía solamente el presidente Alfonsín cuando decía con la democracia se cura, se sana, se come. Digo, para nosotros era caer la dictadura y naturalmente en la democracia se liberaban las energías. Y eso pasó en algunas cosas y no pasó en otras cosas. Difundió el desencanto una y otra vez. Nosotros pensábamos que una democracia se tenía que sostener en un sistema de partidos. Nos ilusionábamos con la socialdemocracia y con la democracia cristiana alemana y nos acusábamos de un lado y del otro quién quería hacer la socialdemocracia y quién quería hacer el socialcristianismo. Y estamos en una democracia que funciona sin partidos, o con un fantasma de ellos, o con un fantasma de lo que nosotros pensábamos que tenían que ser los partidos políticos. Y así sucesivamente. No voy a hacer todo un inventario de las cosas que nosotros, politólogos, pensábamos que teníamos que generar para consolidar una democracia, y que hoy tenemos una democracia consolidada, pero esa consolidación no deja de ser contradictoria o oximorónica, si me permiten la palabra. Porque la consolidación, en términos de persistencia democrática,
que para nosotros era lo mismo que una consolidación normativa de la democracia, de la vitalidad de la democracia. Una democracia consolidada debe ser una democracia vital, una democracia de participación. Realmente esa consolidación no implicó la otra. Y hoy estamos en un momento, si no de reversión democrática, en un momento de recesión democrática en el mundo. En el mundo. Quizás no tanto en la Argentina. Porque esta democracia que se fue configurando, ¿no?, como una democracia primero de opinión pública, después una democracia de celebrities o de red carpet, ahora casi es una democracia monstruosa, una democracia gore, una democracia, no por el cine gore, ¿no? Es el regreso del muerto vivo, ¿no? Es una democracia bizarra. Es una democracia cuyas instituciones democráticas producen valores no democráticos, inicialmente. Cuando uno lo mira la estampa, ¿no? Desde Trump a Bolsonaro, los fenómenos en Italia, el Brexit, son cosas que no son producto de una democracia consolidada. Sin embargo, son producto de una democracia consolidada. Por eso digo, la contradicción que convive en su ambigüedad y forma este fenómeno democrático que tenemos. ¿No es cierto? O lo que pasa con los populismos de derecha. No se aplica, digamos, el manual aquí no tenemos el manual. Por eso la pregunta, ¿no?, sobre qué es la normalidad hoy. La normalidad parece la normalidad. Parece que los argentinos, donde la crisis de la normalidad, hemos contagiado al mundo, ¿no? Finalmente, lo hemos dominado. Contradicción que tiene que ver también con la comunicación política, ¿no?, donde parece que hoy la comunicación política lo domina todo en la época de la banalidad de la comunicación política. ¿Por qué banalidad de la comunicación política? Porque finalmente, qué sé yo, hablé con Fernando Enrique Cardoso, yo tengo una amistad con él, me decía, no, pero lo de Bolsonaro lo dice así. No, pero yo vengo de la época que por las palabras nos matábamos, ¿no? Y hoy las palabras son tomadas banalmente como si fueran, ¿vieron el mensajito del WhatsApp que uno dice, dale, Gil, apurate, jaja, y ese jaja ya condiciona todo lo demás y le pone entre comillas que es una jodita, ¿no? Entonces Carrió se puede permitir también decir, yo me muero con el presidente, pero no, jaja. ¿No? Y Bolsonaro dice, la verdad que soy el tipo más homofóbico del mundo, pero jaja. ¿No? Entonces digo, si la palabra se vuelve banal, que es el instrumento de la política por lo cual se hacen cosas, como dice Austin, ¿no? ¿Con qué se hace cosas sino con este performativo genial, que es la política? Que es la que puede cambiar un equilibrio de acción individual en el mirar una acción colectiva que dice el modelo que no puede ser, pero sin embargo lo es. Y la gente va a votar y todavía no sabemos por qué. Y la gente se ilusiona y se desencanta y se vuelve a ilusionar y no sabemos por qué. ¿No? Toda esa maravilla de la política, ¿no?, termina en esta contradicción ambigua de la cual la Argentina quizás está en una mejor situación, digo, porque realmente en la Argentina los problemas que hemos tenido llevaban al menor amague a una crisis del régimen. Después evolucionamos, ¿no? Y ya las crisis del régimen pasaron a ser, como decía Morlino, crisis en el régimen. El régimen resolvía las crisis. Y fue un avance democrático, fue el avance democrático. Y ahora estamos al borde de producir otra hazaña, que es que las crisis en realidad no resultan en una crisis de gobierno, ¿no? Digo, quizás en el fracaso de muchas cosas de este gobierno hay un aprendizaje increíble, que es una desdramatización y una situación donde que cae un gobierno, digamos, no va a resolver los problemas. Porque el problema es la Argentina. Porque estamos en este mundo donde hoy actuar quizás no hace que el sistema funcione, pero sin embargo el sistema es majestático. Porque ¿qué hay otra cosa que el capitalismo? Ya ni hace falta decir capitalismo. Es el sistema. Sí, pero es un sistema con cines negros. ¿Pero cuánto pueden hacer los cines negros? Bueno, qué sé yo, bastante, pero no tanto. No estamos en este mundo entonces de contradicciones oximorónicas. Y digo, y en ese punto quizás en la Argentina está la promesa de una continuidad que evite la crisis, porque en realidad el problema de la Argentina no ha sido que no ha encontrado el crecimiento, porque lo ha tenido, lo ha disfrutado. El problema es el ciclo.
Y las crisis recurrentes que han agregado 10% de pobreza en cada una. Entonces, quizás el evitar la crisis sea el principio de la solución. Para que no sea siempre el cambio a la otra cosa y empezar de nuevo, el da capo que decía Juan Carlos Torres, ¿no? Siempre el da capo, siempre empezar de vuelta. Y que el peronismo no sea el partido de la crisis y que el radicalismo no sea el partido de la crisis, el partido de la crisis, ¿no? Me salió hegeliano. Porque quizá, como decía, mirá que voy a citar, claro, totalmente, como decía Del Valle Berlucea, que fue el primer senador socialista de América Latina, decía que quizás la democracia solamente sea posible cuando los efluvios y los excesos y la algarabía democrática estén apagados. Pero ahí estamos en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La idea ahora es charlar, yo para romper el hielo, y aprovechando que tengo el micrófono, básicamente, me planteaba una incógnita que hablamos de 35 años de democracia en la historia del mundo, si es una democracia joven, pero cuando hablamos de democracia en Argentina, hablamos desde la nostalgia. Siempre la figura que representa la democracia argentina es Alfonsín, los recuerdos de lo que fue la transición. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos el salto sabiendo que el sistema democrático, el sistema de elección, las instituciones democráticas están firmes, son sólidas, pero eso no te garantiza ni igualdad ni un montón de cosas? ¿Qué hace falta para hacer ese salto de calidad, digamos, y que el discurso deje de ser nostálgico, sino más de acuerdo? Y ahí desconstruyo la pregunta en tres para que cada uno responda. A Román le pregunto por el tema de los actores democráticos. Con los casos de corrupción que se han descubierto, ¿no?, y que están en la agenda, nos damos cuenta que no son solamente los políticos y quienes los eligen, los actores que hacen a la convivencia y a la vida, sino también los empresarios y demás. ¿Cómo conviven esos otros agentes de poder en la construcción y el sostenimiento de las instituciones, de la democracia y demás? Y a ustedes les quería preguntar algo, que son analistas. El año que viene hay elecciones, están hablando de, bueno, va a haber balotaje seguramente, ya ocurrió, y es una instancia que requiere sí o sí de acuerdos. Todas las instancias previas que ha habido, las experiencias previas de coaliciones no han funcionado bien. ¿Y qué hace falta para que ese sistema funcione? Y si hay posibilidades de convivencia, de acuerdos, de coaliciones políticas para sostener una democracia. La difícil es para vos. Gracias. Muy amable. A ver, yo lo plantearía de la siguiente manera. Nosotros tenemos que resolver, mi opinión, ¿no?, dos claves. La primera clave es el conocimiento de la sociedad. Y la segunda clave es la situación económica. Lo primero es la situación económica. Porque si vos comés, llegás a fin de mes, los pibes van al colegio, te podés ir 2 semanas de vacaciones, comprarte un libro, no te va a importar quién está a cargo para resolverte la situación económica. Una vez que tenés el piso de la situación económica, accedes al conocimiento, porque te vas a tener tiempo, te la vas a poder pagar, vas a estar extendido y no vas a tener que changuear 14 horas para que los pibes lleguen al asado del fin de semana. Eso va a estar por hecho porque está la situación económica. Con el conocimiento vos vas a poder dirimir si el que te está diciendo algo te dice la verdad o no. Porque si estás cagado de hambre y no tenés conocimiento, siempre votás al que te promete lo mejor y cuando te cagó ya es tarde. Y después te vuelve a prometer lo mismo y quizás decís, y bueno, le pongo el voto de nuevo. Yo, por ejemplo, en el 95 lo voté a él. Porque, ¿por qué? No me arrepiento, por eso lo digo. Si estuviera arrepentido no lo digo ni en pedo. ¿Entendés? Lo voté a él. Porque yo sabía lo que era Menem. Te juro que yo lo sabía. Te voy a poner un caso bien personal. Ataque terrorista a la AMIA. Muchos paisanos, amigos míos, no tan amigos, me invitaban a dar charlas a los country del conurbano bonaerense. Imagínate. Paisano hace asado después del Sabbat. Viene un paisano periodista que más o menos sabe qué pasó en el ataque terrorista. Programa divino, ¿no? Muy bien. 50 paisanos, carne, terminó el Sabbat, divino. Muy bien. Entonces yo explicaba por qué había sido el ataque terrorista, por qué Menem le había prometido el uranio a Irán, por qué le había prometido el cóndor a Gaddafi,
porque había arreglado con Valle de la SAT que si le daba la guita para la campaña le entregaba una barra de uranio de Atucha. O sea, contaba eso y que frente a la decisión de que Ter Stotman le dice a Menem, si querés durar, cruzá, y Menem dice, crucemos. Entonces, en lugar de ir a Damasco, va a Jerusalén, después viene la represalia, los 2 caños. ¿Sí? Para ponerlo fácil. Simple. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, entonces, porque tenemos 1 hora. Ok. Entonces, al final lo decían, uy, qué turro Menem, qué asesino, qué trucho, qué corrupto. Ya estaban la morcilla kosher, estaba todo preparado divino, ¿sí? Muy bien. ¿Ustedes qué van a votar? ¿Nosotros? A Menem. ¿Cómo van a votar a Menem? Si acaban de decirme que es un trucho. Sí, pero no hay otra propuesta mejor. No hay otra alternativa diferente. Digo, ¿mejor Bordón? ¿Mejor Bordón? ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir desde la anécdota? ¿Y cuál es para mí, mi asignatura pendiente? Nosotros no podemos resolver la crisis económica. Y entonces, no todos pueden tener acceso al conocimiento. Y los que tienen acceso al conocimiento son una minoría. Y la democracia es para todos. Entonces, minoría ilustrada versus miles de tipos cagados de hambre van con el discurso más fácil, que es el que entienden, y le prometen un futuro divino, que nunca pasa, porque no te arreglan la situación económica y no privilegian el conocimiento. Yo te digo, en esta coyuntura, y lo he hablado con tipos muy importantes de este país, me dicen, ¿vos cómo lo ves el 2019? Y me robo un segundo lo que van a charlar eso. Yo lo veo así, miren, para mí es dicotómico, es binario, es así. O vos votás un presidente que chocó una calecita, que es Mauricio Macri, o votás en distintas variables los chorros de siempre. ¿Entendés? O sea, o votás chorros de siempre con distintas tonalidades o un presidente que chocó la calecita. ¿Cuál es la variable? Presidente que chocó la calecita quizás puede mejorar. Chorro no sé. Yo no conozco a ningún político chorro que haya dicho devuelvo lo que me robé y me convertí en Adenauer. No conozco. Con el agravante que quienes están conduciendo la calecita sin ningún tipo de desparpajo dicen en Buenos Aires hicimos un ajuste que fue tan profundo pero que estaba en un sistema tan consolidado que no cayó el gobierno. Perdón, Duhovne, ¿piensa que joda haber llegado a la democracia? Es joda, o sea, entonces ¿qué querés? ¿Que salgan a la calle y te volteen? Digo, entonces, tenemos problema con los empresarios, sí. Tenemos problema con los diputados, sí. Tenemos problema con los senadores. Tenemos problema con los curas. Tenemos problema con los sindicalistas. Tenemos problema con la clase política, sí. Pero nosotros tenemos una ventaja que tenemos que aprovecharla. Podemos desplazar a esos que están en las 20 manzanas alrededor de la Casa de Gobierno. Pero para desplazarlo tenemos que tener conocimiento, para votar mejor. Porque si vos votás mejor, si tenés conocimiento, podés plantear, no quiero más la lista sábana, no la quiero más. Yo tuve la suerte hace 2 semanas estar en Washington como observador de las elecciones. También podemos hablar un montón de eso. Pero yo fui a un par de lugares, en las afueras de Washington, un lugar que se llama Fairfax, que vos conocés muy bien. La boleta era eterna. Y había circulitos, pero vos votabas todo. Hasta votabas enmiendas a los regímenes locales. Y la gente iba a votar sabiendo por qué lo votaba y qué es lo que pasaba cuando votaba. Acá te ponen en el medio un candidato que capaz es un violador o un chorro, pero está en el medio y vos no lo podés anular. No lo podés anular. O sea, vos lo único que podés hacer es un corte hacia arriba de distintas categorías de voto. Pero no podés impugnar adentro de la lista. Y eso es un reclamo que podemos hacer nosotros. Si a vos el subte
te sube a 13 mangos el martes en Buenos Aires. ¿Vos estás para pensar si querés un voto donde impugnás al medio de la lista o querés saber cuánto cargás de la guita de la sube? Para mí ese es el dilema. Bueno, a ver, te robo un poco de lo que vos tiraste. Y visto de otras perspectivas. Nosotros permanentemente, frente a estas dificultades que tenemos ya 35 años, donde hemos tenido una cantidad de logros, pero que ciertamente, hasta comparativamente con otros países que han tenido los mismos contextos externos favorables y desfavorables, no es que hemos retrocedido, pero es que avanzamos mucho más despacio, ¿verdad?, que otros que estaban muy atrás nuestro. Por ejemplo, a veces en la educación, eso que todavía tenemos la máxima ventaja de la región, pero es como el tango, el recuerdo de haber sido el dolor de ya no ser en algún momento. Todavía vivimos de lo que hemos tenido, que está bien, pero lo podemos perder, o en algunos casos estamos cerca de perderlo. Y entonces decimos, lo que acá necesitamos son políticas de Estado. Y ponámonos todos de acuerdo. Teníamos un cómico acá mendocino que era Sánchez, ¿no? Y los pajaritos, decía, ¿no? Era muy bueno. A veces algunos de nosotros parecemos como los pajaritos. Se me aparecen algunos políticos acá, pero entre ellos a lo mejor yo también. Pero el tema es que para poder tener políticas de Estado, hay que tener la capacidad de elaborar políticas públicas. Y para poder tener una política pública, después de ir de abajo hacia arriba diciendo cada tema, tenemos que tener una propuesta, tenemos que tener un programa de un tema. Y nosotros lo que tenemos habitualmente, y lo confundimos con políticas de Estado, son ideas y sentimientos en común. Es muy común decir, en Malvinas tenemos política de Estado. No, tenemos un sentimiento en común. Hay algunos aspectos que en 35 años hemos construido sobre la base de una memoria histórica, nos sentimos con el derecho y creemos que lo tenemos que recuperar de manera diplomática y pacífica. Ahora, si ustedes analizan 35 años, yo he sido miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, presidente de Relaciones Exteriores del partido, presidente del Senado, embajador en Estados Unidos acá, así que lo he vivido cada uno de estos gobiernos, han sido vaivenes absolutos. Si miran a nuestros amigos del Reino Unido, nosotros teníamos la ilusión en los primeros tiempos, así como Alfonsín creía que Europa nos iba a apoyar en algunos temas, en Malvinas y otras cosas. Nosotros dijimos, no, ahora cuando se vaya la Thatcher y los Tories, viene mi amigo Quino, que realmente me ha hecho amigo de Quino, que era un gran dirigente laborista, que como yo dice, ustedes son los laboristas argentinos. Federico Strani, que estaba conmigo, dice, che, como yo soy el laborista. No, pero yo soy, pero este no es socialista, es social cristiano, le decía. Pero nosotros tenemos movimiento obrero, ustedes no tenemos. Bueno, así que nos divertimos un rato con mi querido amigo Federico. Y no es que sea nostálgico, yo no soy nostálgico de nosotros. No soy nostálgico de que eso nos permitió resolver los problemas. Soy nostálgico que había una voluntad de país en la mayoría de la dirigencia y en la casi totalidad de la gente. Y a esa nostalgia quiero volver. No a la nostalgia de creer que ese espíritu es fácil de recuperar 35 años después, ni que ese espíritu automáticamente nos va a dar las soluciones. Vuelvo al tema. Entonces, es bueno tener una idea, por supuesto, es bueno tener una idea en común, es muy importante, pero con eso no alcanza. Entonces hay que hacer una política, hay que elaborar, hay que ver cuáles son, digamos, si yo quiero construir un túnel, acá siempre estamos en esos temas los mendocinos con Chile, está bien la idea del túnel, pero a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde lo hacemos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto comercio va a pasar? Porque de golpe nos traían un túnel de 20.000 millones de dólares, ¿y cómo lo pagamos? Ni en 100 años lo pagamos. Estamos haciendo uno que empezamos a fin de año de 400, 500 millones entre los dos países y por ahí va a andar bien y la vamos a poder hacer en 5 o 6 años, si Dios quiere. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, eso es empezar a armar una política. Una política pública es un paso más arriba, porque ya no es solamente tengo la idea, tengo la mejor solución técnica, tengo la información. Sin eso no se llega, sino cuáles son los obstáculos institucionales, cuáles son los obstáculos políticos, cuáles son las alternativas y cómo voy construyendo los consensos, sobre todo en las políticas. Pongo el túnel, porque una vereda se puede poner rápido uno de acuerdo,
Y si la hace mal, la hace de nuevo. Un túnel te equivocaste y ¿qué haces con los $1.000 millones y el túnel hecho? En la educación es así. En una política moderna de defensa nacional para un país que no tiene conflictos con los vecinos, gran éxito la democracia argentina. Eliminamos todo con Brasil y todo con Chile. Hemos cambiado la geoestrategia de Sudamérica. No es que no hemos hecho nada en 35 años. Perón, Alfonsín, no quiero ser nostálgico, y después lo siguió Menem y todos los presidentes, desarrolló como nadie el sueño de Perón, que lo había empezado con Paraguay y con Uruguay y no lo había podido llevar adelante con Brasil y con Chile. Y no es que sea dueño uno voto, digo. Entonces, ahí hemos construido una política de Estado, que le faltan más elementos, pero es una política de Estado. Algunos gobiernos lo hacen mejor, otros gobiernos lo hacen no tan bien, pero nadie cambia la orientación. Nadie cambia hacia dónde vamos, por más que cambie uno u otro gobierno. Entonces, esto significa diálogo, esto significa poner los mecanismos y la cultura de democracia en funcionamiento, no para ponernos todos de acuerdo. Como si fuéramos los chicos, a mí se me amigan, y se acabó. No. Ponernos de acuerdo en la diferencia. Saber que en democracia no hay 100% de lo que creo, porque si no, no tiene sustentabilidad. Nosotros hicimos un cambio en la vitivinicultura en la provincia. Porque al día siguiente de asumir nos fuimos a San Juan, que es el 10% o 15% de la vitivinicultura, nosotros el 75%. Y le dijimos, nosotros tenemos la cantidad de vino y el poder y estas ideas para cambiar la vitivinicultura. No quiero defender la política, quiero decir el método. Me dijo, estoy de acuerdo. Digo, bueno, como me enseñó Felipe González, una vez con el Pacto de la Moncloa, le preguntó a Suárez si tenía comida para 2 o 3 días. Le dijo, ¿por qué? Porque nos pusimos tan rápido de acuerdo que la gente va a pensar que no es importante. Entonces el gobernador de San Juan, claro, que no era de nuestro partido, este peronista joven, se quería quedar 3 días a morfar acá, dice, bueno, yo bien preparar unas empanadas y un asadito para el mediodía. Digo, no, digo, con eso lo anunciamos a la tarde. Dice, bueno, lo anunciás. Digo, no, lo anunciás vos que sos más chico. Porque había que empezar a construir el consenso. Y después lo hicimos con todos los sectores políticos de la provincia, con todas las otras provincias vitivinícolas. Después articulamos esa política con la nación, a las universidades, los organismos científicos. Y después que yo me fui, no cambió, se mejoró. Y se creó un organismo que anualmente se reúne y plantea sus objetivos estratégicos, los va revisando, como hoy explicaba el joven, digo yo, pero cuando él dice que voy a dejar un joven y yo veo a estos chicos de cuando yo era gobernador que dice que van a dejar los jóvenes, ya como que me voy al cementerio directo de acá. Entonces, digo, esto se construye con esta idea. Si yo hubiera querido conseguir el 100% de lo que... Sí, por ahí quedó viendo, pero esto no tiene sustentabilidad. Y la democracia, las políticas públicas tienen que tener sustentabilidad integral. Si no, no sirven los grandes cambios. ¿Y esto es fácil? No, ¿qué va a ser fácil? Y significa saber conciliar muchas veces. Porque pareciera ser uno de los problemas que vive la democracia por el impacto que no tiene retorno de la revolución digital y de inmediatez de los cambios. Se murió la planificación estratégica que venía del pensamiento militar histórico. Hasta mi libro verde, creo que fue un esfuerzo en serio por gobernar con responsabilidad, todavía era hijo de la planificación estratégica. Cuando volví de mi año de dar clase en Georgetown, agarré de la izquierda norteamericana una frase que me pareció fantástica, la improvisación inteligente. Entonces, en el mundo moderno es tan rápido los cambios, uno no sabe lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años en la mitad de las cosas, y no sabe la mitad de las que tenemos cómo van a estar y si van a estar. Entonces ahí esa planificación a 30 años, entonces uno tiene que tener un plan, tiene que ir, pero tiene que estar permanentemente revisando, viendo los cambios. Por eso digo, me parecía como el boxeador, ¿no? Si no se entrena bien, ahora si el boxeador cree que con el entrenamiento, después sube y ahí no va a tener una bolsa, no va a tener un punching ball, no va a tener un sparring, va a tener otro tipo que también se entrenó. Lo bueno de haberse entrenado es que no tiene que pensar, me levantó el brazo izquierdo, entonces me inclino, si hace así, termina dormido en el piso. El entrenamiento le sirve para reaccionar rápido. Por eso la democracia moderna tiene que ser participativa, lo cual no quiere decir que tiene que destruir la representatividad. Porque hay que hacer. Y entonces, finalmente, con eso usted puede tener política de Estado. Si usted no tiene políticas públicas, si los partidos políticos no nos ocupamos por hacer política pública, si en la academia no se analiza desde una visión de política pública lo que está ocurriendo, ¿cómo vamos a tener políticas de Estado sustentables en el tiempo? ¿Solamente porque somos hinchas de Argentina?
y nos da bronca perder una final, o estamos contentos con las leonas, y si las leonas no andan bien con los leones, que son varones y también salen campeones de hockey. Eso es muy lindo, es muy positivo y me entusiasma. Soy fanático del Aymar, pero eso no es una política de Estado. Las ideas son buenas, tienen que ser propuestas. Las propuestas son buenas, tienen que ser políticas de Estado. Las políticas de Estado las políticas públicas, en algunos casos, no en todos. Para eso también hay mayorías especiales. Porque hay cosas que uno con una mayoría simple las puede decir, pero cuando quiere cambiar una estrategia muy profunda, tiene que buscar mayorías especiales, que no es ponerse de acuerdo con todos. Y ya voy a la elección. Desde esta perspectiva voy. ¿Qué veo hoy? Me voy a sacar la corbata porque el embajador no puede decir lo que va a decir. Como cuando el cura se saca la sotana. Bueno, yo soy un poquito más respetuoso que algunos que se sacan la sotana, pero... Pobre Francisco. Entre los argentinos y los obispos no sabe con quién quedarse. A ver, yo lo voy a poner en encuestador porque hay algunos amigos, algunos acá culpables de que haya ganado elecciones, otros culpables de que haya perdido elecciones. No, la verdad que las gané o las perdí yo. Y no voy a nombrarlos, pero saben que están acá. Lo que sí recuerdo que a veces las encuestas hay que manejarlas con cuidado. Un día vino un gran analista en mi época de candidato a gobernador. Los que andan por acá son los que se arruinaron conmigo en mi etapa posterior. Que vino un día... Claro, nosotros lanzamos la candidatura en el momento de que había perdido el justicialismo 53-23 y nosotros éramos una minoría renovadora. Y todo el mundo quería ser primer diputado o primer concejal. Y yo me vencía en 2 años después de la primera derrota acá, cuando gana Alfonsín, y la de medio término, que fue la peor del país. Entonces, al día siguiente yo salí diciendo que iba a ser candidato a gobernador. Tenía 30 y pico de años, no había llegado a 40, y había nacido en Rosario y me había criado en Buenos Aires. Había venido a los 21 o 22 años. O sea, mi mujer, mis hijos, mi cariño, todo en Mendoza. Pero la idea mía era crecer, y por eso también había ganado como candidato, quería ser como candidato a presidente del partido. Pensando que subiendo 10 puntos, bueno, un día viene Heriberto Muraro y me dice... Tengo que hablar con vos y con Mónica. Mónica es mi mujer, socióloga, muy analista en estas cosas también. Me dice, a sola los tres, sí. Secreto entre los tres, sí. ¿Me dejan decir una mala palabra? No lo puedo creer. ¿Qué pasa? No llegamos ni al 30. No lo puedo creer. Si no haces ninguna cagada, sos el próximo gobernador. No se imaginan el secreto para que mi hermano y vecino y amigo de hoy, y querido amigo Baglini, no se enterara. Pará, disculpame la interrupción. Yo me acuerdo, vine a cubrir acá la campaña y era Cordón 87. Sí. Y Baglini tenía los carteles, decía Baglini 128. ¿Me lo te acordás los carteles eso? ¿Cómo lo acordás? Y había otro en la esquina que le ponían los muchachos nuestros, cuando ellos nos ponían eso, les ponía 5 redondelitos, porque él ponía un cartel para demostrar que yo no era mendocino, que decía, Mendoza lo quiere. Y los cretinos míos, porque no había confrontación, había mucha, le ponían abajo al horno y con papas. Entonces mi hijo menor, que iba a la escuela con la hija mayor de Raúl, le decía, papá, a mí no me gusta que le digan bordo, porque las nenas lloran. Así que ahí tuve que decir, se acabó lo del bordo. Bueno, vuelvo al tema. ¿Cómo estamos hoy? Más o menos, no voy a tomar ninguna encuesta, pero sí lo que dicen la mayoría de los que hablan en serio y los que mienten de uno y otro lado, saqué el promedio. Cambió totalmente a diciembre del año. Después de la elección, yo no tenía ninguna duda momentánea. Aprendí con los años que la proyección a 2 años, y en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. ¿Quién pensaba que ganaba Trump? ¿Quién pensaba que ganaba Bolsonaro? ¿Quién pensaba que va a ganar Tinelli? No lo dije. No tiene posibilidades. Entonces, yo creía que podía ganar Macri en primera vuelta. Pero no porque estuviera haciendo un gobierno extraordinario, sino porque la situación se había normalizado. Y en esa situación, los muchachos yo no quiero decir ni racional ni renovador, pero del justicialismo federal, la mayoría de ellos, la verdad que preferían seguir siendo gobernador y oposición, pensando en el 2023, que continuar su crisis
subterránea en su momento, que la tenían, porque yo vengo de ahí, aunque no estoy, con Cristina. Y entonces iban a tener que jugar. Y esto más un voto de más de izquierda, que no es un voto mayoritario, pero que hoy existe en la Argentina, porque hay, por ejemplo, nuestro comprovinciano ahora bonaerense, tiene políticas duras, pero es un tipo razonable, no insulta, no grita, respeta al otro cuando está hablando. Estas cosas que parecen menores le permite ir más allá del mundo pequeño de los 20 militantes, no para poder ser una alternativa hoy, pero sí para juntar una cantidad de votos que sumaba al que vota en blanco porque está desilusionado. Más esto le daba con 40, 42, 43% de los votos de la gente que votaba en primera vuelta la posibilidad de llegar. ¿Cómo está hoy la situación? Hoy casi todo el mundo dice, la expresidenta tiene una oposición del 60%. Y el actual, después uno dice más, otro dice menos. Y el actual gobierno tiene una oposición del 60%. Yo lo que percibo, como si no fuera el embajador argentino en Chile, es que hasta ahora la estrategia que domina en el oficialismo es jugar a que tiene enfrente una candidata que no pasa del 30 y que tiene 60 de oposición. Y entonces quiere jugar todo ahí, contra esto. ¿Y cómo juega la principal oposición? Que claramente es la presidenta. No digo que va a llegar, la expresidenta. A que como el gobierno ahora tiene 60 de oposición, juega a ser la representante del 60% que se opone, más allá del límite del 30 o 35% que cada uno tiene. Y en tercer lugar, lo que podría ser un espacio, no del medio, porque yo creo que el espacio del medio siempre fracasa. Nosotros en el 95 ni éramos radicales por el Pacto de Olivos, no lo éramos, ni estábamos con el presidente Menem, pero claramente decíamos cómo podíamos superar los problemas de Menem. No estábamos discutiendo con el partido, o sea, elegimos no una de las dos veredas, elegimos un lugar de futuro. ¿Y contra quién estábamos discutiendo? La vereda del medio nunca fue capaz, y se lo he dicho a ellos, y por eso lo digo acá, ni en la elección anterior y hasta el día de hoy, decir cuál es el principal problema. Y hay que tener decisión, proyecto y coraje político. Pero no estoy diciendo que no son corajudos, creo que no tienen claro, y yo no sé si lo tuviera claro, hoy soy político no electoral. Tengan cuidado que puedo competir en el laburo. Por ahora no, mientras sea embajador. Cuando me eche Macri, preocúpense porque no tengo otro laburo. Entonces, eso hoy no aparece. Si no pones a tu empleada en un gremio intervenido, no te rajas. Está bien, eso también. De esa es. No me toques porque es las cosas que más me enojó. No, y la senadora era la que lo ponía en la lista. La candidata a senadora. Entonces, eso hoy no existe. Por lo tanto, estamos ante una tremenda incógnita. Lo único que yo creo, y no lo digo porque yo acepté ser embajador en una muy buena charla con el presidente 2 días después, que me llamó el gobernador de Mendoza a decirme el presidente había quedado conmigo, le podía dar una terna, me dijo que si podía ser vos y que si eras vos no había terna. No lo saquen en el diario eso. Y la verdad que la relación ha sido muy buena en estos términos, porque he tenido todo el respeto, he tenido toda la autonomía que un embajador puede tener y creo que hemos llevado bastante bien adelante las cosas. No el embajador, sino los dos países, que es mucho más importante, si no, yo no podría hacer nada. Yo creo que la oposición que hoy tiene el actual gobierno es menos dura que la oposición que tiene la expresidenta. Porque una parte de esa oposición es producto del desencanto de lo que ha ocurrido después de la elección de medio término. Si la situación, no estoy diciendo, si la situación se frenara el deterioro y recreara algo que era muy fuerte para el actual gobierno, que no era el entusiasmo de que estamos bien, porque la gente en este país, la verdad, seremos un poco locos, pero imbéciles no somos. Sino que tenían la expectativa que, y bueno, probemos esto nuevo a ver si mejoramos. A ver si mejoramos. Como está esta incertidumbre, que nadie está muy contento con nadie, es más fácil. Pasó con Menem contra Bordón Álvarez. La gente no es que quería más corrupción.
el único elogio que me va a hacer, las mamás de esa época, yo tenía 49 años, 48, entre que la hija se pusiera novio con Menem y con Bordón, pero la mayoría que se ponga con el Pilo, con el Chacho, no dudaban. Ahora, el día que fueron a votar, del tipo decía, ¿y será verdad que estos mocosos me van a devolver y no voy a poder pagar la máquina, no voy a poder pagar la heladera, no voy a poder pagar... El voto es muy conservador, hasta a veces un voto de izquierda es conservador. Porque ese día mi mujer decía cómo salía la elección, estaba chocha el día que perdimos, le digo, no sabés qué alegría tengo que te saliera exacta como tu encuesta, estaríamos todos llorando si hubiera fracasado hoy, le digo, ¿no? Casi la mato en el Hotel Savoy ese día, la única vez que creí que me divorciaba de Mónica. Estaba chocha, ¿viste que bien me salió exacta? No sabés la alegría que tenemos todos nosotros. Porque ya he dicho 48, 32, estamos saltando, y te dije que perdías Mendoza, estamos saltando en una pata, le digo, no sabés la alegría que tenemos. Esos son sociólogos en serio. Entonces yo creo que eso es más blando. Y se podría dar un hecho insólito para mí. Que un gobierno que no tiene amplio apoyo y amplia confianza gane la elección. Ahora, si esto se desbarranca, estoy seguro que acá no va a haber ni adelantamiento de elección. Esto es lo único que yo le firmo hoy. Porque como dice un gran politicólogo italiano, la calidad de la democracia básicamente depende de la oposición. Esto no quiere decir que el gobierno y la mayoría no sean los principales responsables en con qué reglas de juego existimos. Y hoy la oposición, por convicción como la de los jóvenes soñadores del 83, hijos de víctimas de la dictadura del 66 y del 76, o por prácticos y realistas de que no quieren que se les caiga el mundo encima porque piensan que se les cae a todos, han ayudado desde el principio bastante a sacar leyes. No se han convertido en una oposición que sea capaz de decir, esto no me gusta, pero vamos para allá, en esto apoyo porque no quiero perder la gobernabilidad, pero en esto tengo esta propuesta porque yo creo que este gobierno no está haciendo las cosas que hay que hacer. Eso no lo tenemos. No digo que no hay gente que no lo tenga. No lo tenemos como proyectos políticos. Ni en la oposición de la expresidenta, ni en la cantidad de gente que no está ni con ella ni con el gobierno. Y esto es un déficit para nuestra democracia, que creo que se podría resolver el próximo año, pero no creo que se resuelva. O sea, ¿hay condiciones? Sí. ¿Creo que se va a resolver? Lamentablemente creo que no. Entonces, este es el escenario que yo veo. Esto quiere decir, ¿es imposible que la señora Cristina Fernández sea presidenta? Ven cómo lo cuido a Néstor yo, ¿no? Bueno. Yo no me animaría a decir que no. Primero porque está habilitada. Segundo porque nuestras leyes y constitución, no porque el gobierno la esté protegiendo en eso, más allá que a Durán Barba le guste más pelear contra ella, yo buscaría discutir contra la mejor oposición y no contra la peor, porque me quita estabilidad y predictibilidad si tengo la idea que tengo. Ahora, si creo que Cristina estaba en lo correcto, tampoco discuto con ella. Ahora, si yo creo que es lo peor, no puedo seguir explicándole al mundo que si yo pierdo, gana ella. Está claro, yo no me estoy metiendo en las decisiones personales. Estoy hablando desde la ciencia y la práctica de la política. Como se dan cuenta, la semana que viene estoy compitiendo con ellos como consultor con esto. Porque me puedo pelear con Marcos, pero con Durán Barba no hay que pelearse. Bueno, termino con eso. Yo creo que tenemos un panorama incierto. Un panorama incierto que no nos va a sacar gobernabilidad a la defensiva. Esta es la gobernabilidad de la que hablábamos en los años 80. No perdamos el sistema democrático de elegir, ser elegidos y que la justicia de alguna manera funcione, que el Parlamento funcione, y que el Ejecutivo funcione y que uno pueda expresarse en la calle. No hay peligro ni adelantamiento de que se vayan. Ahora, la gobernabilidad del siglo XXI para nuestros países, más libertades, más derechos humanos, mejor economía, mejor empleo, más inclusión, sigue estando en riesgo por esta situación política que estamos viviendo. Y lo digo con mucho dolor y, como he sido un actor, con mucha vergüenza. Vos preguntaste dos cuestiones, ¿no? Y las relacionaste. Por un lado, las elecciones que vienen y por otro lado, la cuestión del acuerdo. Para las elecciones que vienen falta como 500.000 años, ¿no? Porque ustedes saben que el calendario gregoriano no se aplica a la política argentina, porque en una semana pasa aquí lo que pasa en un siglo en otros lados. Así que puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, tenemos alguna constante de la política hoy en el mundo, que es la polarización. En la Argentina, la polarización tiene un nombre propio, que es la grieta. Y la grieta que le inventó el kirchnerismo fue finalmente usufructuada por el gobierno de Cambiemos, que la ha corregido y aumentado.
Digo, gracias a la grieta el gobierno de Cambiemos ha tenido gobernabilidad. No es una forma elegante de ganar las elecciones ni de gobernar la democracia. Yo creo que es algo malsano, pero coyunturalmente es lo que sostiene de alguna manera inclusive la expectativa de que el gobierno de Cambiemos gane las elecciones. Esa grieta, esa polarización le ha metido, como bien decía el Pilo, a la ancha avenida del medio un metrobús. ¿Por qué? Porque ante la dicotomía del voto estratégico de que pueda ganar el otro, frente al temor supremo, el centro se diluye y vota a la otra parte. Y el centro entonces, por más cantidad y volumen tenga, se evapora y queda alguna de las dos alternativas. Hoy, como dijo Andresito Malamud, tenemos una especie de chicken game donde tiene dos equilibrios. Se desvía uno, se desvía el otro. Gana uno, gana el otro. Hasta ahora, el gobierno está mal, pero la oposición estaba peor. Vamos a ver qué pasa. Si se equilibra, ya que no exista crisis, es un argumento para Cambiemos. Porque es el primer gobierno no peronista que está administrando una crisis. Y eso es un enorme cambio cultural que ahora está Marcos Peña con eso. El verdadero cambio cultural es que Cambiemos está gobernando la crisis. En un sistema formateado por la crisis. Porque si tenemos el gobierno argentino, es que es un gobierno donde la democracia no es el gobierno del pueblo para el pueblo, sino que es el gobierno de la crisis, para la crisis, por la crisis. Porque es un argumento de gobierno y es un gran formateador de la política. Porque la democracia delegativa de O'Donnell, los grandes decisiones, los grandes autoritarismos se justificaron siempre la crisis por venir. Evitar la crisis lleva al peronismo a hacer otra cosa, porque siempre ha sido el partido de la crisis. Ascendió en el 89, ascendió en el 2001. La crisis unifica a los compañeros. Y si ese vector no está, ya el sistema político funciona de otra manera, porque es un sistema que espera la crisis para formatearse y reformatearse. Si no está la crisis en la Argentina, es realmente el cambio de la política argentina. El cambio. Y está ahí, parece, ¿no? Circunstancias realmente graves están siendo procesadas por el sistema democrático y por el sistema político. La cuestión del acuerdo. Vos fijate que es un tema, no digo porque el acuerdo es esencial y el consenso es esencial para la política democrática, pero sin embargo en un sistema polarizado ese acuerdo suena a una cuestión Heidi, ¿no? Una cuestión ideal, una cuestión que se dice porque queda linda, pero después la polarización todo lo licúa. Sin embargo, estamos frente a un dato de la realidad muy importante que también mencionó Malamud, que es la cuestión que tenemos polarización, pero tenemos fragmentación. Y la fragmentación permite la gobernabilidad de la polarización. Si hubiese dos equipos solamente, como fue el peronismo y el antiperonismo, eso dura lo que dura la batata en la trompa del chancho. No voy a entrar en tecnicismos ahí, pero Sartori no había una categoría que era bipartidismo polarizado porque no existía. Pues hacía PEF. Lo que sí había era un pluralismo polarizado porque permitía de alguna manera que, bueno, la República de Weimar se hiciera pelota. Pero ahora lo que tenemos es esto, ¿no? Que es una enorme bandeja de mercurio, ¿no? Digo, donde se inclina en su fragmentación hacia los exitosos y abandonan los que fracasan. Y eso le da gobernabilidad. Bueno, es un gobierno minoritario que está teniendo éxito parlamentario como no tuvieron gobiernos mayoritarios. ¿No? Y eso para la ciencia política es de lo que estaba hablando antes. En los gobiernos, en la Argentina vos tenías un gobierno minoritario y te iba, punto. No, Alfonsín perdió la mayoría en el 87 y empezaste a ir. De la Rúa la perdió y se empezó a ir. Los peronistas tienen una resiliencia particular, no importa. Pero digo, este es el punto del cambio. Entonces el acuerdo es totalmente importante. Ahora, también la política hoy en su personalización mediática te atenta contra esa, porque para tener acuerdo tenés que tener fuerza política, ¿no? Sin embargo, la nueva política, si es algo, es precisamente abandonar estas estructuras tradicionales y el programa y el partido y un mundo cambiante que puede pasar cualquier cosa, atenta también contra la planificación, como decía Pilo. Ahora, sin acuerdo, ¿qué pasa? Y bueno, tuvimos lo que tuvimos. Un gobierno que fue una coalición electoral exitosa, que tiene una coalición en el Parlamento, pero que después está disperso, ¿no? Yo lo llamo presidencialismo disperso o segmentado, en donde hay cada arena con su lógica,
Y está entonces el grupo parlamentario, el grupo del Senado, está el grupo que maneja el federalismo, está el grupo que... Y finalmente eso, ¿qué sucede? ¿No? Microministro teníamos. Bueno, teníamos mini-ministro, ahora vamos mini-ministro y microministro, ¿no? Que eso es lo que quedaron abajo. Todo esto hace dispersión, costo de transacción, más cara a la política. Y la primer política pública de la que hablaba Pilo es construir un instrumento de gobierno. Esa es la primera política pública, ¿no? Y el instrumento de gobierno tiene que atender tanto a la comunicación, pero tanto a la gestión como a la construcción política. Si no tenés esos tres pilares, la cosa no funciona bien. Bueno, y me parece que eso es lo que le falta a Cambiemos. No que se arme una coalición en un presidencialismo, porque no sabemos lo que es eso. Sin embargo, la fragmentación nos implica armar una coalición de alguna manera. Pero es una aventura, qué sé yo. Por ahí es esta la coalición, no sé. Ahora, ciertamente la experiencia de la dispersión nos indica que tenemos que buscar más institucionalidad. Y esto creo que es el desafío que viene, ¿no? Porque digo, todos estamos hablando de las elecciones, pero a todos nos aterra pensar el día después de las elecciones, gane quien gane, ¿eh? Pues un gran agujero negro, ¿no? Y si no hay un instrumento político que revitalice un camino, realmente es pura incertidumbre y pura oscuridad, ¿no? Muchas gracias. Nos consumimos el tiempo. Sí, básicamente nos consumimos el tiempo. La verdad que seguiríamos haciendo preguntas. Son 35 años, pero la verdad que bueno, el tiempo es tirano, hay otras actividades previstas. Un fuerte aplauso para los expositores. Gracias. Gracias.